En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy vamos a tratar sobre la investigación que se está llevando a cabo para saber el paradero de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. El día de hoy el presidente informa sobre la investigación para saber el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Es un compromiso y una prioridad del gobierno encontrar a los jóvenes. Participa la Secretaría de Defensa Nacional activamente y se tiene acceso a las instalaciones para la investigación. No hay impunidad y se trabaja para procurar justicia. Reportero denuncia caso de corrupción en Villahermosa, Tabasco, en la Dirección de Finanzas de Pemex por Alberto Velázquez, por favorecer a recomendados y amigos para el pronto pago y acceso a fondos de financiamiento. Se han detenido las privatizaciones y se fortalece a Pemex y a la CFE. Está garantizada la producción eléctrica y no habrá aumentos en términos reales en servicios eléctricos. Y además no se acepta ya la imposición de la agenda nacional impuesta desde el extranjero. Las declaratorias de emergencia promueven sobregastos con la suposición de ayuda en zonas de desastre. Por este motivo se pone mucha atención antes de una declaratoria con el fin de terminar con la corrupción y se ayudará a los pescadores en la zona de la vaquita marina sin una declaración de emergencia. Avances de la investigación. Alejandro Encinas, que desde el inicio de la administración conformó una comisión del gobierno federal, en conjunto con los padres de familia y organizaciones de derechos humanos, se firmaron compromisos con agencias de la ONU para estar sujetos al escrutinio internacional, pero además para la colaboración de estas organizaciones en las tareas de investigación. Derivado de esto, hay ya personal integrado en los grupos de investigación para que participen sin limitante alguna en las investigaciones relacionadas al caso Ayotzinapa. Todas las dependencias del gobierno federal han desistido de los amparos interpuestos por la administración pasada con la finalidad de eliminar cualquier limitante para la investigación del caso. Se ampliarán las declaraciones realizadas durante los 6 primeros días y se retoman todas las líneas de investigación que fueron desestimadas por la Comisión de Investigación del gobierno anterior. Se trabaja en subsanar las comisiones que dieron como respuesta a la mal llamada verdad histórica. Se han realizado reuniones dentro de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional sin restricción alguna, y todos los cuestionamientos han sido respondidos. La Comisión del Gobierno y los padres de familia entraron sin restricciones. De igual manera se han abierto investigaciones internas de la Policía Federal y del CISEN y esta documentación ha sido integrada a la investigación y entregada a la Fiscalía. Las pruebas indican que los jóvenes no salieron de Guerrero y se han analizado 80 millones de registros de llamadas telefónicas. Se hace un llamado a la sociedad para proporcionar información sobre el paradero de los 43 jóvenes y se ofrece una recompensa por 500,000 pesos y 10 millones de pesos por el paradero de Alejandro Tenascalco Mejía, uno de los principales perpetradores en la desaparición de los estudiantes. Llamado a exfuncionarios. El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, adelantó que la próxima semana citará a declarar al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, y al ex secretario de Seguridad Pública del Estado, y en general a las autoridades que tuvieron un primer contacto con los hechos en septiembre de 2014, que hoy cumplen 5 años. Reitera que se citarán exfuncionarios de cualquier nivel que puedan aportar información que permita llegar a la verdad, incluso al expresidente Enrique Peña Nieto. Aprobación de leyes educativas. El presidente celebra los avances en la reforma educativa con la aprobación de las leyes secundarias en el Senado de la República. A pesar de la oposición, es un gran avance esta aprobación. La anterior reforma educativa no mejoraba la educación y solo polarizaba y causaba enfrentamientos. Con la aprobación de las leyes secundarias se proporciona un marco legal que es necesario. Factureros. Se dejan de recibir alrededor de 500,000 millones de pesos por el uso de las facturas falsas. El presidente recuerda que aún está pendiente la discusión en el Senado sobre las sanciones a los llamados factureros, que generan una evasión fiscal por alrededor de 500 millones de pesos por el uso de facturas falsas que implica un robo. Este delito implica todo un proceso. No es un encarcelamiento en fast track. Se respetarán sus derechos legales y derechos humanos. Se tendrá una investigación, un juicio y derecho a amparos como cualquier otro caso, pero este delito será considerado grave. Es el SAT quien entrega pruebas a la Fiscalía y el presunto delincuente tiene que aclarar su situación legal.
Entonces, sí es importante no permitir a nadie actos de corrupción. O sea, vamos a terminar de limpiar el gobierno por completo de corrupción. Nos vemos mañana. Gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.